Bienvenidos a Noches de Leyenda, donde les cuento las historias con las que crecí y de las que soy guardián. Hoy hablaremos de lugares de antaño. Por lugares de antaño me refiero a aquellos puntos que tienen un valor histórico o cultural para la población. En todos los lugares hay por lo menos un punto de interés que encaja en esta descripción. Los lugares de antaño son aquellos lugares o edificaciones que quizá eran usados como puntos de referencia años atrás. Y no solamente en años atrás, hoy en día algunos lo siguen siendo. Ejemplos de lugares de antaño incluyen tanto barrios enteros y elementos ornamentarios. Elementos ornamentarios pueden ser desde estatuas, bustos, placas. En nombre de Dios, existe un barrio o colonia que ostenta un nombre un tanto peculiar, además de ser escenario de una historia que se dice es la que le otorgó ese nombre. Cerca del Cebeta número 171 y el CECADE, o Centro de Capacitación y Desarrollo, se encuentra el barrio conocido como El Moquete, un barrio con callejones retorcidos, construidos sobre 2 o 3 colinas. En su momento, por aquí pasaban acequias que regaban y mantenían verdes los solares. No muy lejos de aquí se encontraba una trilla, donde limpiaban el trigo, además de una cueva que era usada como bodega, donde se almacenaban los granos. En cuanto al nombre, el profesor Heriberto Hernández Velázquez, autor del libro Érase una vez y más libros que uso como fuente, menciona que al buscar un significado o razón para tan peculiar nombre, nadie sabía darle una explicación y en el diccionario encontró la definición de golpe. Usa como referencias le dieron un moquete, moquetazo y soplamocos. Fue hasta que acudió a don Antonio quien le dijo lo siguiente: se cuenta que en tiempo de los españoles, un indio que vivía aquí le puso sus moquetes a un gachupín que le quería quitar la novia, para luego contarle la siguiente historia. A principios de la colonia, Juan Pedro era un tarasco que visitaba a su novia Asunción, quien vivía en este barrio. Una morena de ojos negros, trenzas entretejidas con listones de vivos colores, una hermosa figura, de belleza salvaje y gracioso caminar. Chonita, o Chona, que era como le decían a la joven, iba hasta el manantial de la laguna conocido como el desagüe, donde recogía agua para su uso doméstico. Un día en que Chona se encontraba recolectando agua, don Diego, un joven español, la vio y comenzó a cortejarla. La joven lo rechazaba, pues ya era novia de Juan Pedro. Diego no desistió y siguió frecuentándola, hasta que la bella dama se vio en la necesidad de contarle de todo esto a su novio, quien, callado, pero planeando algo para que el acoso a su novia por parte del español se detuviera, escuchó el relato. Juan Pedro, aun sabiendo que no era común ni aceptable desde ningún punto de vista que un indio pobre e ignorante, como eran catalogados y excluidos en aquel entonces, se atreviera siquiera a levantar la voz a un español. Él sabía que tomar cualquier acción era como firmar su sentencia de muerte. Armado de valor y una navaja por si llegaran a ser necesario, se decidió a esperar al español cerca de uno de sus caminos de costumbre. En el momento en que vio que Diego se acercaba, salió de su escondite para interceptarlo, a la vez que le exigía dejara de molestar a Asunción, pues ella era su novia, y dejándole claro que no quería volver a verlo cerca de ella ni por esos barrios. Diego protestó ante aquellas acusaciones, pero se contuvo de desenvainar su espada, aunque ya había visto que su adversario iba armado igualmente. La discusión escaló al grado de una pelea a mano limpia, en la que la mayor parte de los moquetes se los llevó el español, a tal punto que la sangre comenzó a brotar de su nariz, y éste cayó a un lado de una de las acequias que corrían por las faldas del pequeño cerro. Juan Pedro fue corriendo hasta la casa de Chona, a quien le contó lo que había sucedido. Habló con los padres de la joven,
a quienes les pidió que entendieran la gravedad de la situación y le permitieran a su hija huir junto con él. Los padres de ambos, asimilando todo, les ayudaron a escapar a un lugar que nadie supo y del que no deberían regresar al pueblo. La gente del lugar, al enterarse de esto, nunca dieron pista alguna de la joven pareja y bautizaron aquel sitio como el lugar del moquete. Años atrás, en lo que hoy conocemos como la Unidad Deportiva Las Alamedas, se llevaban a cabo las charlotadas en la antigua Plaza de Toros. Las charlotadas son corridas de toros, pero con tintes cómicos. Es como si se hiciera una representación teatral cómica, pero con el riesgo de que alguien saliera herido por parte del toro o el toro saliera herido por parte de alguno de los, entre comillas, actores. La Plaza de Toros fue un recinto que en muchas ocasiones se veía con un lleno total e incluso era testigo de cómo los aficionados a esta clase de actividades incluso trepaban por los álamos de las inmediaciones cuando no podían permitirse un boleto para observar desde las gradas o bien en un palco. Esta Plaza de Toros era de lo que se apoyaban diversas instituciones cuando se necesitaba recaudar fondos para cosas como aguinaldos para los niños o alguna reforma que necesitara el pueblo. Fue construida en los años 40, cuando Antonio Ramos Acebal era presidente municipal y el general Elpidio G. Velázquez era gobernador del estado de Durango. Este último, el general Elpidio G. Velázquez, tenía cierto cariño por Nombre de Dios y por esto realizó muchas acciones y muchas actividades que ayudaron mucho a Nombre de Dios. En un momento más, ya casi al final, menciono algunas de las que hizo. Desde años atrás ya se había intentado la construcción o creación de una plaza de toros, esto en el corralón propio de la presidencia municipal, que anteriormente se encontraba a un costado del edificio de la presidencia, en donde se tenía bajo custodia a los animales mostrencos, o que simplemente no se podía identificar a los dueños, por falta de sus identificadores de ley, lo que serían los aretes, la marca de fierro de herrar, o algún documento que avalara pues, su origen, y los que además, pasado un tiempo, el tiempo de ley, eran subastados en este recinto. En este corralón se tenían bajo custodia los animales que estuvieran sueltos y estuvieran haciendo daños a viviendas de algunas personas o a lugares públicos como lo era la plaza o jardines. Ahí se tenía los animales que estaban causando daños tal cual que no sabían de quién era. Ya en el lugar propio de la Plaza de Toros se dieron a conocer algunas personalidades locales, además de que llegaron a pisar ese suelo algunas de nivel nacional. Entre las personalidades locales que se dieron a conocer tenemos a Roberto Díaz Zenaida, quien adoptó ese sobrenombre por un personaje de una charlotada que realizó en esos años, y Carmelita Hernández, quien llegó a encabezar la cartelera. A ellos también se les une Antonio Vázquez Torres, Adolfo López de Nava, el Charrito, y Jesús Chuy Torres Chávez. Armando Ramos, en función como presidente municipal, fue quien ordenó la demolición. Armando Ramos además era sobrino del presidente que mandó a construir esta plaza de toros, para en su lugar construir canchas deportivas. Posteriormente, la perforación del pozo de agua potable. En 1983 fue el año cuando desapareció completamente lo que fuera la Plaza de Toros. Hoy en día, bueno, no sé si hoy en día, tengo mucho que no me fijo, pero en lo que es las Alamedas, en la cancha de fútbol, aún se podían ver los vestigios, lo que eran algunas partes de las gradas, me parece, o las paredes solamente, pero todavía se podían ver. No sé si ahora para
fue en pandemia cuando la remodelaron. No sé si se derrumbaron esas partecitas. Era lo único que quedaba como para observar lo que era la plaza de toros. Hay algunas fotos de lo que eran las charreadas. No recuerdo si hay alguna de las corridas de toros, pero esas pueden ser observadas ya sea si se tiene algún conocido o algún familiar que haya asistido o que tenga fotos de ese estilo. Eh, Creo que en el museo hay un par de estas fotos, pero sí, ya creo que ya no queda nada de esta plaza de toros. En la comunidad de La Constancia se ubica lo que en antaño fuera la fábrica de hilados y tejidos Londi, donde se fabricaban alfombras y tapetes. Esta fábrica fue fundada en 1879 por el empresario alemán Robert Windich o Roberto Windich, que es como lo vamos a encontrar en libros y si lo buscamos en internet, como un proyecto industrial destinado a producir elementos de la más alta calidad para su exportación al mercado europeo. Gran parte de su éxito en cuanto a producción fue el aprovechamiento de las corrientes de agua que hay por la comunidad de La Constancia, las canaletas, bueno, los canales y acequias que atraviesan el pueblo frente a algunas de las casas. Esto para hacer funcionar una turbina hidroeléctrica que ayudaba a acelerar el proceso del maquilado. Esta fábrica obtuvo fama a nivel mundial gracias a su participación en la primera Feria Mundial de Comercio celebrada en París, Francia. Sus productos, eran alfombras y tapetes, eran reconocidos principalmente en países como Inglaterra, España, Alemania y la misma Francia. Dentro del inmueble había una zona llamada Salón Londi. Robert Windich solía ofrecer enormes bailes para sus trabajadores en los que se presentaban los mejores grupos musicales. Esta fábrica, a lo que leí, llegó a tener un poco más de 140, 130, ¿cómo decirlo? No trabajadores, eso se me hace muy poco, pero era fuente de empleo para 130 o 140 familias. Era como el sustento de todas esas familias. Al parecer, la fábrica cerró en 1981, según mis cálculos, hace 45 años. Había notas de periódicos, notas en algunos sitios web y testimonios que decían que en los 80 aún hacían guardias para evitar el hurto o la sustracción de los elementos que aún había dentro, además de algunas disputas legales. Me comentaban eso, que aún después de que cerró un año más o menos, aún se seguían haciendo guardias entre los que eran los extrabajadores, como para evitar que entraran y saquearan los almacenes o que se robaran los elementos que se tenían ahí, las máquinas y todo eso. Hay videos, los que más chequé como para ver cómo estaba por dentro, porque no he tenido la oportunidad de entrar a lo que son las ruinas de la fábrica, porque es hasta aún en pie, fueron los de el señor Carlos Kass, que así lo encuentran en YouTube y en Facebook, y del profesor Efren Gamis, que ahí lo encuentran como el andariego de Durango. Ahí ellos tuvieron la oportunidad de entrar o estar por las inmediaciones, perdón, y se ve lo que queda en esos años de lo que era la fábrica. Además de esto, fueron donados los espacios que hoy son para Centro de Salud de La Constancia, la cancha, no recuerdo bien si también el pozo de agua, ahí sí estoy mintiendo, pero los que sí recuerdo bien fue el centro de salud y las canchas deportivas. Esas fueron donadas por parte de, no sé bien si fue Roberto Winich o fueron los trabajadores o fue quien tuvo la fábrica después. Además de esto, Robert Windich financió la construcción del puente de piedra que cruza el río Tunal o río San Pedro, que está a un costado del Saltito en 1883. Además de que en la ciudad de Durango
construyó en 1900 una casa de arquitectura estilo chalet con una fachada de ladrillo, ubicada sobre el Boulevard Dolores del Río, esquina con José María Morelos. Esta casa tiene la peculiaridad de que es la primera casa o el primer inmueble construido con ladrillos en Durango y actualmente pertenece a la Universidad Autónoma de Durango, la UAD. Creo que es la Lobos, si no me equivoco. Dentro de los lugares de antaño aún quedan muchísimos escenarios, desde casas hasta inmuebles industriales, algunos de los cuales lastimosamente solo nos quedamos con las historias y algunas fotos, pues puede que hayan cedido ante el paso del tiempo o bien hayan sido demolidos. En esta última categoría entra una casona que se encontraba cerca del conocido Río de la Villa. Esta casa era un punto de referencia excelente, pues era visible desde la entrada de Nombre de Dios. Esta casa perteneció al general Elpidio G. Velázquez. Se dice que era usada como su casa de campo y que gracias a esta construcción se decidió construir la carretera federal 45, que en su momento atravesaba Nombre de Dios, es decir, tenía que atravesar por el medio del pueblo, que es nuestra calle principal, lleva por nombre Fray Jerónimo de Mendoza. El plan original era la construcción de esta carretera siguiendo las vías y estación de ferrocarril ubicadas en la comunidad de Tuitán y que conectan con Villa Unión Puanas. Un poco más tarde, esta casa perteneció a una pareja que vivía en Los Ángeles, California, y seguían manteniéndola en buenas condiciones. Incluso tenían una gran colección de autos clásicos en su interior. Fue en años recientes, durante pandemia, que en un abrir y cerrar de ojos, de pronto esa casa, que daba una bella postal cada vez que se pasaba por ahí, fue derrumbada y en su lugar actualmente se encuentra un plantío de magueyes. Una historia que recuerdo de esta casa es que entre 2013 y 2015, un grupo de jóvenes de aquí de Nombre de Dios quería hacer videos tipo blog. Eh, Ejemplos de estos son los videos que hacían los Wherever Tomorrow Crew, Misa Sinfonía. Hay muchos, pero ese no es el tema. El tema es que estos jóvenes querían hacer videos de este estilo. Con muchos de ellos aún me llevo muy bien. Recuerdo que en el último video que llegaban a subir, iban a hacer una exploración urbana en esa casona. Ellos lo hicieron de muy mala manera. En lugar de preguntar antes, ellos decidieron que era muy buena idea entrar de manera ilegal, no por la puerta de enfrente, ni tocar ni nada. Se brincaron por el cercado que estaba cerca del río, caminaron hasta las faldas del pequeño cerro en el que estaba construida. Al estar a punto ya casi de llegar a la casa, se comenzaron a escuchar, en el video se escucha, no, creo que ya no está disponible, si lo busqué, se escuchan detonaciones de arma de fuego, a la par de que se escucha una voz gritándoles que se salgan, que se vayan o que no los quieren ahí. Al principio lo vendían así como que era bueno, la historia general, me estoy desviando mucho. La historia general era que en esa casa asustaban porque ya se habían metido y habían visto incluso unos perros muy grandes ahí cuidando, de ojos rojos, que se aparecía una señora. Y es por esto por lo que los muchachos deciden entrar. Y en el video ellos lo vendían así como que nos están asustando, no quieren que entremos y toda la cosa, ¿no? Para al final, toparse con el cuidador. El cuidador fue y los alcanzó y les dijo, oigan, pues no deben estar haciendo esto. Eh, si hubieran platicado con mis jefes, con los dueños de la casa, ellos con todo el gusto los dejaban entrar, permiten el acceso a la gente, pero pues ustedes vinieron cuando no están mis patrones, se metieron por el lado del cercado, se metieron de manera ilegal. Y pues yo solo hago mi trabajo, a mí me pagan por cuidar la propiedad
de mis jefes. No recuerdo si fue en ese video o en algunas fotos que me enseñaron después, pero ahí se veían por lo menos 3 4 carros clásicos, muy bonitos los carros. Pero pues les digo, esta casa fue demolida durante pandemia. Era en la época cuando no salíamos para nada. Y de repente empezamos a salir gradualmente. Y en una de esas pues íbamos a caminar al río por ese lado. Y de repente nos topamos con que ya no estaba la casa. Fue algo triste porque les digo, era una postal muy bonita. Y era un punto de interés, una seña distintiva de lo que era el río de Nombre de Dios, y pues se pasaba ahí. Hay demasiados lugares que cargan con un trasfondo histórico, incluso no histórico, por lo menos cultural. Estoy recordando más historias, por ejemplo, lugares de antaño. Yo siempre escuché la historia de lo que se llamaba la Casa de los Gatos, aquí en Nombre de Dios, sobre la calle Guardarraya. Cuando preguntaba por qué se llama la Casa de los Gatos, siempre me imaginaba, mi imaginación de niño pequeño siempre me llevaba a lugares que ni al caso. Además de que las personas mayores pues también les gustaba inventar historias. A mí siempre me dijeron, es que había una señora, tenía muchos gatos, la señora falleció ahí dentro y los gatos se comieron a la señora. Ahora que estoy un poco más grande, siempre me interesó esa historia y yo siempre dije, a huevo, perdón por la palabrota. Claro que es cierta esa historia, yo siempre pensé eso y dije, me interesa saber quién era la señora que hacía y por qué tenía tantos gatos. Bueno, entonces voy a con uno de los vecinos de esa zona y le pregunto, oigan, usted que ha vivido aquí por mucho tiempo, ¿se acuerda de la llamada Casa de los Gatos? Lo claro que sí, mijo. Y yo, ¿me podría platicar, por favor? Ah, claro, mijo. Pues ahí, que está aquí por la escuela, me lo señaló. Dijo, ahí vivía una enfermera. Le decíamos o le dicen la casa de los gatos porque la señora tenía muchos gatos y así se le quedó. Y yo, ¿qué le pasó a la señora? ¿Cómo falleció, si usted sabe? No, pues la señora falleció de edad avanzada y le pregunté, a mí me habían dicho que se la comieron los gatos, eso es cierto. Y no, mijo, de hecho no sabemos dónde fue enterrada porque se la llevaron antes de morir, pero falleció de grande, además de que era una refugiada de la Guerra Civil Española. Iba a decir de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda, pero no, era de la Guerra Civil Española lo que me contó este señor. Y pues no era cierta la historia de que se le habían comido los gatos y todo eso. Pero como este ejemplo hay muchísimos, o sea, hemos pasado por lo menos alguna vez por un lugar que tenga una historia así o que se haya inventado una historia así, que es prácticamente así como nacen las leyendas, ¿no? Una historia que se va transformando gracias al folclore, a las creencias, a la cultura de ese lugar, ¿no? El ejemplo perfecto es este, el de la Casa de los Gatos. Hay más lugares como este. Por ejemplo, quedan las Trojes aquí en Nombre de Dios, que son unos arcos. No tengo el gusto de conocerlos todavía. Voy a investigar la historia. Algunas de las ex haciendas, como lo es la ex hacienda de Juana Guerra, que actualmente es no sé si sea un restaurante o una fonda, pero también abrieron una birrería. He escuchado que la comida es muy rica. Esa hacienda tiene mucha historia. Era parte del Camino Real de Tierra Adentro, tiene su propia capilla. La casa de Usárraga, que antes pertenecía al conde del Valle de Suchil. El conde del Valle de Suchil era un minero muy rico al que la corona española le concedió el título de conde, que también voy a investigar esa historia, porque también se dice que, bueno, esa era su casa de campo, tenía muchas otras, pero una estaba aquí en Nombre de Dios,
y se dice que él murió por el ataque de un oso. Voy a investigar esa historia porque me recuerda mucho la historia de Hugh Glass. Si han visto la película de El Renacido, donde sale Leonardo DiCaprio, que fue con la que ganó el Oscar. Este personaje, que también estoy buscando ya traer más historias de lugares lejanos o de otros lugares. Por ejemplo, Hugh Glass es una historia estadounidense, muy buena historia. En la película creo que incluso le tuvieron que bajar, tuvieron que hacer ver como que no todo es cierto, pero la historia de Hugh Glass es cierta, a lo que voy. El Hugh Glass era un cazador, se subía a los barcos con los que iba a cazar para después vender las pieles, pero se metía en los territorios de los nativos americanos, de los Ri. En uno de estos viajes de barco sufren el ataque de una tribu salvaje, por así decirlo. Ellos llegaron en caballos con arcos y empezaron a matar a todos los colonos, por así decirlo, en el que Hugh Glass resulta que no recuerdo bien la historia, la voy a buscar para después contarla bien, pero a lo que voy es que Hugh Glass queda separado del grupo en el que estaba y es atacado por tres osos grizzly. Hugh Glass sobrevive y le tienen que pegar lo que es la espalda de oso en su propia espalda, porque fue donde sufrió más daños. Además de que fue abandonado para morir por parte de su grupo y Hugh Glass busca venganza en contra de los que lo abandonaron. Y así, atacado por oso, sobrevive, le pegan la espalda de oso como para que no esté la espalda, la carne viva hacia el aire libre. Él los va a buscar, los encuentra, tiene su venganza me parece. Es una historia muy buena, lo voy a buscar después. También están las taunas, en donde se encontraba un cocedor de cal. Es una parte del río Tunal me parece, bueno, el río que viene por el Saltito, creo que sí es el río San Pedro. También tenemos algunas de las vinatas, en donde se produce el mezcal. Creo que la más importante sería la del venado, que es también una de las más antiguas. Pero creo que por hoy lo podemos dejar hasta aquí. Si conocen algún otro lugar de antaño, no duden en compartirlo, incluso si es de otros lugares, porque les digo, estoy planeando en comenzar a hablar también de diferentes lugares donde hay historias muy interesantes. Por ejemplo, ya les comenté, ya les spoileé la historia de Hugh Glass, que esa sí la voy a hacer completa, me gusta mucho esa historia, me gusta mucho esa película también. Y pues nada, gracias por llegar hasta el final del video. No se olviden de suscribirse y seguirme en todas las redes como Noches de Leyenda. Nos vemos.